El problema no es que seas débil. El problema no es que no tengas suficiente motivación. El problema no es que te falte carácter, ni que seas perezoso, ni que no quieras lo suficiente. El problema es estructural. Y cuando entiendas exactamente qué está pasando dentro de tu cerebro cuando tienes demasiadas opciones abiertas al mismo tiempo, vas a ver que la solución no tiene nada que ver con esforzarte más. Tiene que ver con elegir menos. Cada año, millones de personas empiezan enero con claridad absoluta. Saben lo que quieren. Tienen energía. Tienen intención. Y 3 semanas después, esa energía desaparece. No porque se hayan vuelto diferentes personas. No porque hayan perdido el deseo. Sino porque nadie les explicó que el cerebro humano no está diseñado para mantener múltiples compromisos activos de forma simultánea y perder potencia en cada uno de ellos. Nadie les dijo que el problema no era la meta. Era la cantidad de metas. No era el camino. Era la cantidad de caminos abiertos al mismo tiempo. Esto no es motivación. Esto es funcionamiento cerebral. Y cuando lo entiendas, vas a tomar decisiones completamente distintas. Hay un experimento que se hizo en una tienda de supermercado en California. Los investigadores pusieron una mesa con muestras de mermelada. En un turno, ofrecieron 24 variedades distintas. En otro turno, ofrecieron 6. Cuando había 24 opciones, el 60% de las personas se detenían a probar. Cuando había 6, solo el 40% se detenían. Hasta ahí parecía que más opciones funcionaban mejor. Pero aquí viene lo importante, de los que se detuvieron con 24 opciones, solo el 3% terminó comprando. De los que se detuvieron con 6 opciones, el 30% compró. 10 veces más conversión con menos opciones. ¿Qué pasó? Pasó que más opciones produce más análisis. Más análisis produce más duda. Más duda produce parálisis. Y la parálisis se disfraza de procrastinación. Se disfraza de falta de motivación. Se disfraza de no sé por qué no arranco. Cuando una persona dice no tengo disciplina, en la mayoría de los casos lo que está describiendo sin saberlo es un cerebro que tiene demasiados caminos abiertos, y no puede comprometerse profundamente con ninguno porque comprometerse con uno significa, implícitamente, cerrar los demás. Y cerrar opciones le genera al cerebro algo que se llama aversión a la pérdida. El cerebro no quiere perder posibilidades. Prefiere mantenerlas todas abiertas. Y esa preferencia, que en otro contexto podría ser útil, en el contexto del rendimiento personal es devastadora. Hay un concepto en psicología cognitiva llamado agotamiento del ego, documentado inicialmente por Roy Baumeister en los años 90. La idea central es que la capacidad de tomar decisiones y ejercer autocontrol funciona como un recurso limitado. No infinito. Limitado. Cada vez que el cerebro evalúa una opción, compara alternativas, pospone una decisión, o mantiene múltiples rutas activas en paralelo, consume parte de ese recurso. Y cuando ese recurso se agota, la capacidad de actuar con intención disminuye. No porque la persona sea débil, sino porque el sistema se quedó sin combustible ejecutivo. Esto explica por qué una persona puede tener una mañana altamente productiva, y en la tarde no encontrar energía para hacer nada que requiera decisión. No es pereza. Es que ya gastó la energía ejecutiva del día tomando decisiones, evaluando opciones, respondiendo correos, eligiendo qué comer, cambiando de tarea, retomando lo que dejó a medias. Ahora aplica esto a alguien que tiene abierto al mismo tiempo, un negocio que quiere empezar, un proyecto que dejó a medias, un hábito de ejercicio que debería retomar, un curso que pagó y no terminó, una idea que anota pero no desarrolla, y una relación que necesita atención. 6 frentes activos. 6 demandas simultáneas de energía ejecutiva. Y cada mañana, antes de hacer una sola cosa, el cerebro ya está dividido entre 6 direcciones. ¿El resultado? Nada avanza con profundidad. Todo se mueve un poco. Nada se consolida. Y la persona concluye que el problema es ella. Que le falta disciplina. Que no es constante. Que siempre empieza y no termina. Pero el diagnóstico está mal. El problema no es el carácter. Es la arquitectura. Existe otro factor que agrava esto y que pocas personas consideran. Se llama el efecto de las opciones no elegidas. Cuando tienes 10 posibilidades y eliges una, las otras 9 no desaparecen de tu mente. Siguen presentes. Siguen generando ruido cognitivo. Siguen consumiendo recursos de atención aunque no estés actuando sobre ellas. Un ejemplo concreto,
Decides que este mes te vas a enfocar en construir tu negocio. Pero no cierras explícitamente las otras opciones. Sigues suscrito a cursos de otras áreas. Sigues siguiendo cuentas sobre temas distintos. Sigues teniendo conversaciones sobre proyectos alternativos. Sigues guardando ideas en carpetas. Cada una de esas señales le dice al cerebro que esas opciones siguen activas. Y el cerebro las procesa. No en primer plano, pero las procesa. Y ese procesamiento consume energía. La disciplina que intentas tener está siendo minada por las opciones que no decidiste cerrar. No por debilidad. Por estructura abierta. Ahora vamos a lo técnico, porque esto tiene nombre y tiene mecanismo documentado. El concepto se llama sobrecarga de decisión, o en inglés, decision overload. Fue estudiado extensamente por la psicóloga Sheena Iyengar, quien documentó que a medida que aumenta el número de opciones disponibles, la calidad de la decisión tomada disminuye, la satisfacción con esa decisión disminuye, y la probabilidad de no tomar ninguna decisión aumenta. Esto no es opinión. Es dato. El cerebro humano evolucionó en entornos con pocas opciones disponibles. La cantidad de elecciones que un ser humano moderno enfrenta en un solo día supera lo que un ser humano de hace 100 años enfrentaba en un mes. No estamos equipados biológicamente para procesar ese volumen de decisiones sin costo. Y cuando el costo se acumula, el sistema ejecutivo colapsa hacia la inercia. Hacia el Netflix. Hacia el scroll. Hacia cualquier actividad que no requiera decisión, porque esas actividades no consumen el recurso que ya se agotó. Entonces cuando ves que al final del día no tienes energía para hacer lo que importa, no es que seas débil. Es que ya gastaste la energía del día en decisiones que no debían existir. Hay otro mecanismo que vale la pena entender, el efecto de identidad fragmentada. La identidad de una persona se construye a través de la consistencia de sus acciones. Cuando actúas de forma consistente en una dirección, el cerebro empieza a construir una narrativa. Soy alguien que hace esto. Esa narrativa refuerza el comportamiento futuro. No porque seas disciplinado por naturaleza, sino porque la identidad actúa como un sistema de guía automático. Pero cuando distribuyes tu acción entre múltiples frentes, no construyes una identidad coherente en ninguno. Haces un poco de ejercicio, pero no eres alguien que hace ejercicio. Trabajas un poco en tu proyecto, pero no eres alguien que construye ese proyecto. Estudias un poco el curso, pero no eres alguien que domina esa área. Y esa falta de identidad consolidada hace que cada vez que vas a actuar, tengas que tomar la decisión de nuevo desde cero. Cada vez. Sin el impulso automático que da la identidad. Las personas con alta disciplina aparente no tienen más fuerza de voluntad. Tienen una identidad más clara. Y esa claridad reduce la fricción de la acción porque no hay decisión que tomar, ya se sabe quién se es y qué hace esa persona. La dispersión de opciones impide que esa identidad se forme. Y sin identidad, cada acción requiere decisión. Y cada decisión consume recurso. Y el recurso se agota. Y entonces parece falta de disciplina. Ahora veamos la solución. No es un hack. No es un truco. Es un cambio estructural. El principio es simple. La disciplina no se construye aumentando la fuerza con la que persigues múltiples cosas. Se construye reduciendo el número de cosas que persigues al mismo tiempo hasta que el compromiso con lo que queda se vuelve profundo, consistente y generador de identidad. El método tiene 5 componentes. Cada uno es necesario. Ninguno es opcional si quieres que el sistema funcione. El primero es la reducción radical de opciones activas. Esto no significa eliminar tus metas para siempre. Significa que en un periodo definido, solo una prioridad domina. Una. No 3. No 2. Una. La pregunta que tienes que hacerte no es qué es importante para ti en general. La pregunta es, si solo pudiera mover una sola cosa en los próximos 90 días, ¿cuál produciría el mayor impacto en todo lo demás? Esa es tu prioridad dominante. Todo lo demás pasa a estado de pausa explícita, no de abandono, sino de pausa consciente y documentada. Un ejemplo, tienes 4 proyectos. En lugar de dedicar el 25% de tu energía a cada uno, dedicas el 80% a uno, y el 20% restante a mantenimiento básico de los demás. Ese 80% produce avance real. El 25% distribuido produce la sensación de movimiento sin avance real. El segundo componente es la definición del periodo de compromiso. El cerebro necesita un horizonte temporal claro para comprometerse.
Un compromiso abierto, sin fecha de revisión, genera ansiedad porque no tiene cierre. Un compromiso con fecha genera estructura. Funciona así: me comprometo con esta prioridad durante 90 días. Al final de 90 días, evalúo, ajusto y decido el siguiente ciclo. Ese cierre temporal le da al cerebro permiso para soltar las otras opciones temporalmente sin sentir que las está perdiendo para siempre. El tercer componente es el cierre explícito de alternativas. Esto es el paso que la mayoría de las personas omite, y es el que más sabotea el proceso. No es suficiente con decidir qué vas a hacer. Tienes que decidir explícitamente qué no vas a hacer durante este periodo. Y esa decisión tiene que ser visible, documentada y comunicada si es necesario. ¿Por qué? Porque mientras una opción permanece abierta aunque no actúes sobre ella, sigue consumiendo recursos cognitivos. Cerrarla explícitamente libera esa energía. Ejemplos concretos: cancelar suscripciones a cursos que no corresponden a la prioridad actual. Pausar proyectos secundarios con una nota que diga exactamente cuándo los retomarás. Dejar de seguir contenido que activa opciones alternativas. No porque esas cosas sean malas, sino porque no son el foco de este ciclo. El cuarto componente es la estandarización de las decisiones rutinarias. Cada decisión pequeña que automatizas es energía ejecutiva que preservas para lo que importa. Obama usaba el mismo tipo de traje cada día. No porque no pudiera elegir, sino porque había entendido que esa decisión era un gasto innecesario de recurso ejecutivo. Aplica el mismo principio: define de antemano cuando trabajas, qué comes en días de alta producción, qué rutina tienes al despertar, cómo estructuras el inicio de tu jornada. Cada una de estas decisiones que conviertes en protocolo fijo es una decisión que ya no tienes que tomar, y esa energía ahora está disponible para el trabajo que importa. El quinto componente es la construcción de evidencia de identidad. Cada acción consistente en tu prioridad dominante es una votación por la identidad que quieres construir. El sistema es simple: al final de cada día, registra una acción que hayas tomado en dirección a tu prioridad. No para medir productividad, para construir evidencia. Para que el cerebro acumule pruebas de quién eres. Esa acumulación de evidencia es lo que eventualmente convierte el esfuerzo consciente en comportamiento automático. No necesitas que sea grande. Necesita que sea consistente. Una acción pequeña cada día construye más identidad que una acción grande cada semana. Cuando aplicas estos 5 componentes, algo predecible ocurre. La energía que antes se distribuía entre múltiples frentes ahora se concentra en uno. La decisión ya fue tomada, así que no hay que tomarla de nuevo cada mañana. La identidad empieza a consolidarse porque las acciones son consistentes. El avance se hace visible porque hay profundidad en lugar de dispersión. Y la disciplina, que antes parecía una cualidad que te faltaba, empieza a aparecer como consecuencia natural de una estructura que la produce. La disciplina no es algo que tienes o no tienes. Es algo que emerge cuando las condiciones estructurales la hacen posible. Nadie es disciplinado en el vacío. Las personas que parecen más disciplinadas que el resto no tienen más fuerza de voluntad. Tienen mejores sistemas. Tienen menos opciones activas. Tienen compromisos más definidos. Tienen entornos más alineados con lo que quieren producir. Y esos elementos no son rasgos de personalidad. Son decisiones de diseño. El problema real no era tu fuerza. Era tu arquitectura. Y la arquitectura se cambia. No con motivación. Con decisiones estructurales precisas y sostenidas en el tiempo. Reduce las opciones activas a una prioridad dominante. Define un periodo de compromiso con fecha clara. Cierra explícitamente las alternativas que no corresponden a este ciclo. Estandariza las decisiones rutinarias para preservar energía ejecutiva. Construye evidencia de identidad con acciones consistentes cada día. Eso no es motivación. Es ingeniería personal. Y funciona independientemente de cómo te sientas cada mañana. Si este análisis te aportó claridad sobre cómo funciona realmente el compromiso y la disciplina, suscríbete. Aquí el contenido es estructural, no motivacional. El objetivo es que entiendas los mecanismos, no que te sientas bien por unos minutos.